continuamos con las historias de este famoso libro que se llama The Yes Effect, que es el efecto del sí, que son historias que transforman vidas, son historias y testimonios de mucha gente en distintos países que hicieron algo por su barrio, por su comuna, por su pueblo, por su ciudad. Y no solamente eso, muchas de estas historias provocaron un testimonio emblemático en toda su nación. El autor, Louis Buch. Hoy vamos a hablar de China. ¿Ah? Bien. China ha sido un país muy particular porque la iglesia en China era una iglesia subterránea, muchos años, perseguida la iglesia en general, pero esto hoy día ha tenido un cambio casi revolucionario. Y háblanos un poco de cómo es la iglesia, no en este periodo, sino la iglesia perseguida en los primeros años, y cómo ha evolucionado esta iglesia en ese país, país de millones de gente, y que pareciera ser que en poco tiempo más es donde más personas cristianas van a ver. Correcto, sí, ha sido un peregrinaje espiritual en el país en que al principio hubo mucha objeción a la entrada del cristianismo en el país, mucha persecución de los cristianos. Entonces los cristianos más que todo estaban en las aldeas fuera de las ciudades principales y estaban ellos en hogares, o sea que era iglesia de hogar, no tenían grandes templos y mucho fervor, mucho compromiso, y parece que más oposición a la presencia de estos cristianos, más ellos se dedicaron y tuvieron que salir todos los misioneros, y entonces la pregunta era si la iglesia nacional iba a sobrevivir. Y la realidad es que de ese entonces, donde habían como 1 millón de cristianos estimados al salir los misioneros, la iglesia en China ha crecido en una forma impresionante y ya son 80 millones de personas. Y entonces, ¿qué ha pasado en estos años? Pues primero fueron tratados como un grupo así que estaba fuera de lo que quería la nueva representación del gobierno, pero hoy han tenido una influencia inclusive a nivel de la cultura del país y de ser rechazados y perseguidos en muchos años de esto. Hoy día hay un nuevo respeto a los cristianos y son varios pasos que se ha tomado que los diarios a nivel mundial, las revistas y diarios han reconocido y han plantado el por qué en respuesta a la pregunta. ¿Por qué ahora tienen una nueva actitud hacia los cristianos? Y de las aldeas han ido ahora más a las ciudades, muchos de ellos, y tienen una presencia y tienen ahora un respeto creciente en la cultura porque representan ellos los que han ido a la ciudad. Un cambio cultural en el país que se ha documentado de parte de periodistas que han ido para allá. Estoy pensando en un periodista llamado Oz que salió de Chicago con el Chicago Tribune, con el mandato de encontrar las personas que estaban teniendo más impacto a la cultura misma del país. Entonces, hablando de personas que han generado un impacto ahí, en sí, tu libro, exacto. Mencionas me cuestan los nombres aquí, Sí, Ezra y Ana. Ezra y Ana. Ezra y Ana. Háblanos un poco de su matrimonio. Correcto. Entiendo que este matrimonio también vivió 7 meses en tu casa. Sí, vivieron. Y ese matrimonio ha sido muy influyente, en la iglesia en China. Ajá. Para que la gente pueda entender, pareciera que todavía no hay libertad de culto en China. Correcto. Parece que hay 2 o 3 iglesias que son de alguna mente reconocidas, pero no oficialmente, y este matrimonio ha sido relevante en abrir más el cristianismo, la difusión del cristianismo dentro de China. Háblenos un poco de este matrimonio. Sí, hay una iglesia del Estado, que es una iglesia con cierta doctrina, pero siguiendo más el punto de vista del gobierno, pero hay otras iglesias que no son del Estado, y él era de una de esas iglesias en Beijing, del Estado, pero él vio que la doctrina de la palabra del Señor. ¿Qué significa una iglesia del Estado? O sea que tienen ciertas normas aprobadas por el Estado, que se llama en inglés Three Self, que son
tres autos, que son básicamente un pilares de doctrina que podía aceptar este Estado, esos pilares de doctrina. Pero me restringe hablar de ciertos temas. Sí, restringe. Son como una iglesia censuradas en ciertos temas. Sí, bastante censurada, precisamente. Pero esta iglesia, la de Esna y Ana, Ajá. es una iglesia abierta. Y no del Estado. No, pero él mismo como persona estaba enseñando en el seminario que estaba dando formación a estudiantes para las iglesias del Estado, y luego entra y pastorea una de las iglesias del Estado, pero luego él tiene un cambio en sus convicciones como resultado de la revolución con los tanques. Se acuerda que unos estudiantes reaccionaron y un estudiante quedó parado enfrente, los tanques estaban llegando y él estaba en el funeral de ese soldado. Y en ese funeral él buscó a Dios y dijo, ¿cómo puede ser que en el país está ocurriendo esta desgracia? ¿Qué está causando esto? Y entonces comenzó a indagar sobre sus principios cristianos. Y ahí fue donde tuvo un encuentro muy personal con Cristo como su Salvador personal. No una doctrina que dejaba a Cristo un poco más afuera, sino que Él era todo lo que Él es representado a ser en la palabra de Dios. Y el cambio comenzó en Él. Y entonces Él cambió de iglesia y salió de la iglesia del Estado y comenzó su propia iglesia en Beijing. La diferencia fue que en lugar de esconder y estar bajo la vista del gobierno, él ya era un poco conocido y dejó abierta la iglesia. Más pública. Más pública. Pero al ser más pública también ha tenido más problemas con el gobierno, o hoy día China está mucho más abierta a la libertad de culto. Las dos cosas. O sigue siendo tan radicalmente dura. Sí, las dos cosas, en el sentido que ha sido un poco más resistido por el gobierno porque está con una nueva doctrina. Pero por otro lado está abriendo un campo nuevo en cuanto a la misma cultura del país, por el hecho que como es abierto y hay personas de mucha influencia que están llegando. Por ejemplo, la Universidad de Beijing, que es muy influyente en preparar intelectuales para la China, tiene profesores que asisten a su iglesia y hombres de negocio que han asistido a su iglesia. Entonces, él está en un sentido protegido por las mismas personas que están entrando y está teniendo entonces un impacto en la cultura misma del país. Y estos periodistas que han llegado de Chicago, Oz, encontró esa realidad porque él no sabía quién era este hombre, pero llegó a preguntar a otros y diferentes niveles de lo que estaba pasando en el país, personas de diferentes universidades, y ellos dijeron, pues lo que está pasando con esta persona es algo que está trayendo un cambio cultural a nivel de la China. Y no era el único. The Wall Street Journal, este lugar famoso de Wall Street, también tuvo un artículo y ahí está la foto de él y la descripción de la realidad. Y no es cristiana, estas revistas o diarios. Entonces se está comenzando a observar eso y los cambios están llegando. ¿Por qué colocas a este matrimonio como un testimonio en este libro, El efecto del sí? ¿Dónde en la historia que tú lo conoces, porque es un matrimonio que vivió en tu casa, hablan un poco de ella también, de Ana? De Ana. ¿Dónde ocurre en ellos esta decisión de tomar un desafío tan complicado Sí. y tan resistente? Sí. ¿Y dónde marcas tú en ellos el efecto del sí? Bueno, el efecto del sí fue para ellos seguir con la fe que fue una realidad que ellos estaban viviendo y no dejar de creer y mover con esa creencia a la práctica y no esconderse. Y creo que eso de no esconderse, si no está abierto, fue el sí de él, que fue lo más importante para ver este cambio, que fue mucho más que una persona, que una familia, con Ana y con una iglesia y las personas asistiendo a la iglesia, pero luego está impactando más allá la cultura del país, como se nota con estos periodistas que son periodistas no cristianos, escribiendo sobre estas realidades. Y entonces esto sucede
Y hoy día, claro, ellos están, lo miran bastante de cerca, envían personas del gobierno, hacen preguntas. Yo viajé con él con Doris, a 3 o 4 ciudades, con la visión de levantar una nueva generación. De la ventana 414, a 14 años. Y él no podía viajar realmente con nosotros en el avión y viéndonos en el aeropuerto. Tuvimos que estar caminando en diferentes partes, un poco así a la escondida, porque estaba siendo seguido casi todo el tiempo. Pero él sigue con su fe en Dios y Dios está marcando su vida. Y hoy lo que ha sucedido es también el cristianismo ha crecido por la fe de las personas allí fuera de las ciudades, pero también de lo que está pasando en las ciudades, para la proyección de personas que están estudiando esto, es que va a ser el país con el cristianismo, el porcentaje, no, el número de cristianos. El número de cristianos más grande en el mundo. Más grande de todo el mundo en 15 años. Y hablamos harto de él, pero ella, Ana, ¿cuán influyente fue Ana en todo este proceso o cuánto se resistió Ana? Porque a veces estos planes son muy desafiantes, pero Ana es su propia persona, o sea que aunque está casada y tiene una relación de mucho respeto, ella es su propia persona. Nosotros con mi querida Doris la conocemos bien, habiendo estado 7 meses, pero respeta mucho a su esposo, se dedica a los hijos, tienen 3 hijos y 2 de esos hijos estaban con nosotros en la casa estos años, y se dedica también en la nueva generación, esta nueva generación, con la escuela dominical y materiales relevantes. Y entonces su trabajo es mucho con la próxima generación, no solamente dentro de una iglesia en que están juntos, sino a través de todo el país. Y Ana y este hombre, pues, para nosotros dos son enormes, grandes amigos después de tanto tiempo. Y vemos que Ana está al lado de su esposo, pero con un papel importantísimo en que está llevando compañerismo con su visión y a la vez teniendo su propia visión y trabajo y ministerio. Volviendo al concepto del efecto del sí, particularmente en este matrimonio, porque nos habla de un caso en que tienen que asumir un desafío donde van a tener per se mucha oposición y podrían incluso pasarlo muy mal. A veces nosotros, por hacer ciertas tareas en ciertos ámbitos, no importa en qué ciudad ni en qué pueblo del mundo, sabemos que nos vamos a meter en una lucha que no va a ser fácil. No estamos hablando de cosas que son suaves. A veces incluso no solamente tiene que ver con una agresión verbal, sino que puede ser incluso agresiones físicas. Por la lucha por defender una causa. Correcto. En este libro, tocando este caso, sería interesante conocer tu visión de cómo una persona que está siendo llamada a una tarea difícil, que sabe que va a ser dura, que pueda romper todo eso que racionalmente nos dice yo no estoy dispuesto, pero quizás Dios me está llamando a esa tarea. Creo que cada persona tiene que tener convicción de vivir según sus propios principios y valores. El momento que salimos de vivir la experiencia nuestra y las decisiones que tomamos, que sean pequeñas decisiones o pueden ser importantes decisiones, si salimos de lo que creemos en cuanto a valores y principios, estamos saliendo de ese lugar donde podemos realmente ser un agente de cambio. En cada caso, en este libro, el yes effect, o el efecto del sí, prefiero la expresión en español, el efecto del sí, prefiero que el yes effect, pero está bien, cualquiera de los dos. Pero el caso, lo que tienen en común, y esta pareja es un ejemplo, es que viven sus convicciones, viven los principios que tienen. Y entonces están dispuestos a afrontar resistencia, oposición, en algunas veces es más serio que eso, algunas veces van a la cárcel por eso, en este tipo de países, pero no dejan de vivir lo que ellos creen. Y para mí eso es un fundamento para la vida, para todos nosotros. Hago un énfasis más en la pregunta. Muchos tienen la convicción y la inquietud de hacer algo frente a un drama que están viendo como sociedad, como país. Correcto. Y se sienten llamados,
Sí. a un efecto del sí que es la acción. Ajá. Pero, nuevamente, ¿cómo resuelvo el tema del temor? ¿Cómo resuelvo el tema de la valentía? Ujú, ¿Cómo resuelvo el tema incluso que a lo mejor mi propia familia no está tan adherida ujú, a esta convicción que yo pienso que sí es el propósito para mi vida? ujú, Es dar ese paso, tengo que ujú, romper muchas barreras. Este ujú, caso lo logra, porque además su esposa, Ana, se adhiere también a ujú. esa decisión. Correcto. Y yo creo que es importante eso, Es porque, importantísimo. porque eso es no Es sé si es un importante. proceso largo, un proceso Fundamental. corto. Correcto. ¿Cómo hacerlo? Bueno, lo último, lo que dijiste en cuanto a la esposa estando de acuerdo, es el fundamento. Primero, si estamos en Cristo, si somos cristianos, es que estemos de acuerdo con la palabra del Señor y estamos siguiendo los valores que están en esa palabra del Señor. El segundo más importante sería con la persona con quien convives en la vida y es tu parcera de vida o es tu esposo. Que ustedes dos como pareja están de acuerdo. Creo que es muy importante cuando hay un desafío grande, que sea a nivel nacional, personal, a nivel de la institución en que se encuentra, es que esa unidad va a ser fundamental, porque Dios dice que el hombre y la mujer en Cristo son uno. Entonces tenemos que ser uno en el criterio que tenemos en cuanto a responder a grandes desafíos. Si eso no sucede, se separa esa pareja, ¿no? Con suficiente presión. Entonces, para quedar unidos se puede inclusive traer más valor a la relación matrimonial o la relación con esa persona. Y yo creo que tomar esos pasos siguiendo ciertos patrones, para nosotros la Biblia es ese patrón. Entonces vemos muchos casos en la Biblia en que hubo personas que resistían las realidades de su tiempo, los casos que de parte en cuanto a la ley, en cuanto a otras situaciones, y como ellos protagonizaron un movimiento, como Moisés y otros en la Biblia. Y esos son para nosotros ejemplos y modelos que podemos ir. En nuestro caso hemos estudiado mucho esos ejemplos y tratado de aprender de ellos y seguir las pisadas en un sentido. En primer lugar, Cristo mismo. Cristo fue rechazado, ¿no? Pero Él tuvo que pagar el precio. Sufrió en la cruz del Calvario, pero hizo camino y nos dijo, camina en mis pisadas, seguid mis pisadas. Y creo que en nuestra experiencia personal, pero estas personas que están en este libro reflejados, son todos que toman esa convicción y decir, sigamos las pisadas del Señor Jesucristo. ¿Qué haría Cristo en nuestra situación? Y creo que la pregunta más importante, si vemos conflictos, si vemos problemas en nuestras estructuras culturales, por ejemplo, nacionales, a nivel nacional, o puede ser institucionales, en una institución, es ¿qué haría Cristo en nuestro caso? Al ver todos los testimonios que están acá, incluyendo el de ellos, yo veo una palabra o un puente que si los que quieren ir a la acción necesariamente tienen que transitar por ese puente, que es el puente de la renuncia. Uno tiene que renunciar a muchas cosas. Tiene que renunciar a la comodidad, a veces tiene que renunciar Sí. a un proyecto de vida, Tiene razón. tiene que renunciar a lo mejor a temas económicos. Correcto. No veo ninguno de los casos en los que no haya tenido que renunciar. Exacto, de acuerdo. Y el efecto del sí implica renuncia, necesariamente. El efecto de sí normalmente, yo creo que casi siempre tiene alguna renuncia que tiene que realizar sí. ¿Cómo ves la iglesia de China en 10 años más? En 10 años más depende mucho de la situación que va a ocurrir, porque en este momento el gobierno está insistiendo más, parece, es un movimiento especialmente fuera de las capitales y las otras ciudades, de no solo resistencia, sino de bastante oposición, que ha estado allí, pero veo mucho que este proceso está siguiendo a pesar de personas como esta persona que hemos hablado en esta hora. Para mí es un día en que nosotros tenemos que sí renunciar, pero acoplar a lo que vemos que Dios quiere que nosotros hagamos, y es muy personal en ese sentido. Para diferentes personas puede ser distinto
¿Qué es lo que Dios me está llamando a hacer? Yo veo esta situación en mi país, no estoy de acuerdo con lo que está pasando aquí, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Y es una decisión muy personal, pero siguiendo ciertos patrones. Y como tú dices, renuncia es una de las cosas que tal vez tenemos que considerar al principio, que no va a ser fácil, que hay situaciones en nuestra vida que tenemos que, inclusive financieras, que podemos necesariamente tener que también entregar en expectativas en cuanto a ciertos deseos, ánimos, pero en el paso a seguir tenemos patrones de estos del efecto del sí que son buenos ejemplos, no solamente para leer la historia, sino para aprender de esta historia. Nosotros al hablar con ellos y vivir con ellos, hemos aprendido tanto de ellos, Doris y yo. Y entonces cada uno tiene su propia vida, su propio peregrinaje, pero hay lecciones en común y hay ciertas lecciones que vienen de ellos mismos, ¿no? De lo que han vivido, lo que están haciendo, y realmente es una reflexión que vale la pena. Aquí vimos el caso de un matrimonio que se atrevió a volver a su país, donde hay mucha oposición a la iglesia, donde hay resistencia, pero no se quedaron en la indiferencia, hubo mucha renuncia, hubo mucha valentía, le dijeron adiós, el efecto del sí, historias que transforman vidas.